Bienvenidos al episodio número 8 de Lost in the Woods, un podcast en el que debatimos fenómenos existenciales, dudas sobre la vida y muchas más cosas. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre el tema de la guerra y el ser humano. O sea, vamos a explicar qué es la guerra, cómo la entendemos, por qué los pueblos y naciones han entrado en guerra en la historia, cuáles son sus consecuencias y si hay algo en la naturaleza humana que genere la guerra, ¿no? De manera biológica. También queríamos poner algunos ejemplos, ¿no? De guerras actuales y ver cómo estos factores que vamos a debatir pues se relacionan entre sí. Y finalmente pues debatir si es posible que la raza humana algún día pueda vivir sin guerra. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es la guerra? Bueno, yo tengo una descripción bastante básica, pero sí, básicamente la guerra sería el enfrentamiento directo armado entre dos o más naciones o bandos, que pueden ser de una misma nación también, ¿no? En el caso de una guerra civil con algún objetivo determinado, que puede ser adquisición de territorio o imposición de algún tipo de ideología, ¿no? O bueno, hay miles de motivos por los que ha habido guerra en el pasado, ¿no? Lo que sí que sabemos es que la manifestación más violenta de un conflicto entre grupos humanos, donde básicamente procedemos a matarnos unos a otros, justificado o injustificadamente. Perfecto. Y bueno, ¿Tenemos alguna así otra? como decíamos que, o se dice, pues que la política es la guerra por otros medios, pues la guerra es la política por otros medios, ¿no? Yo O tengo sea, aquí cuando hay Karl una... von Clausewitz. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Este fue el que lo dijo. Fue un historiador y un teórico de ciencia militar moderna. Yes. Karl von Clausewitz. Así se pronuncia. Von Clausewitz, muy bien. Suena para O sea, nada de guerra, ¿no? Bueno, es una historiador de guerra moderna. Lo pueden buscar online, pero sí, él dijo esto, ¿no? Que la política no deja de ser la guerra sin armas, en resumen. La pregunta es, ¿por qué el ser humano siempre está en guerra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que los pueblos y las naciones pues estén en un estado constante de, bueno, hay paz, pero siempre hay transiciones a la guerra? ¿Y por qué? ¿No? Una pregunta complicada. Complicada. Yo estuve mirando qué factores están implicados en las guerras, ¿no? Y realmente ninguno de ellos por sí solo explica la guerra. Es la combinación de un montón de factores del contexto en el cual ocurren, la época histórica, en el cual se confabulan estos factores, es lo que realmente finalmente desencadena la guerra. Pero bueno, luego hablaremos de si estos factores tienen un sustrato biológico, ¿no? O evolutivo, que usualmente no se menciona, ¿no? Cuando oyes un podcast sobre la guerra o sobre qué está pasando en una guerra o en otra, la parte del sustrato biológico y por qué tenemos esa tendencia a la violencia no se menciona, ¿no? Pero bueno, para enumerar algunos factores claves, por ejemplo, conflictos territoriales, por ejemplo, las fronteras, ¿no? O por los recursos naturales. O sea, un país o un pueblo o una nación, etcétera, tiene algún problema con sus recursos y quiere tomarlos de otra región, de otro país o de otro pueblo. O simplemente hay un territorio o la frontera del territorio que no está totalmente definida y hay una guerra para definir esa frontera en favor de uno de los bandos y el otro no está de acuerdo, ¿no? Otro factor importante son obviamente los económicos. La parte de recursos se puede incluir como factor económico cuando hablamos de dinero, por ejemplo, o de influencia económica, o el acceso a mercados o rutas comerciales, ¿no? Que ha habido también en el pasado. Durante las épocas donde había un pasado colonial, ¿no? Digamos, Inglaterra, España, Holanda, Francia, Portugal, ¿no? Conquistaron una serie de pueblos
con la idea de obtener recursos, con tener ventaja de los recursos y de lo que había en esos sitios, ¿no? Quería añadir aquí Pero podía, al tema de la sí. desigualdad económica. Sorry, just one annotation. Sería Ujú. también, bueno, recursos, digo, pero también dentro de un propio pueblo también estaría el factor de la desigualdad económica, ¿no? Si hay una diferencia social muy grande entre los pobres y los ricos, también sería factor de conflicto, ¿no? Que podría cocinar la guerra. Ah, era simplemente para Claro, añadirlo. sí, sí, ¿Y qué más sí. tenemos? No, no, es muy importante porque la guerra civil, ha habido guerras civiles o revoluciones. O sea, la revolución rusa, la revolución china, hay gente que la señala como una guerra de clases. O sea, hay una cantidad de población, digamos, que está desfavorecida económicamente en su nivel de vida y a través de una ideología se fomenta una revolución. Por lo tanto, es importante. Luego, hay factores políticos que van a tener relación también, perdón, factores políticos y personales, lucha por el poder, o sea, las clases sociales y el dirigente, el rey, etcétera, pues tiene la necesidad o el deseo de aumentar su poder. ¿Ok? Un estado, un país o un conjunto de países. Puede haber guerras por religión o diferencias étnicas, como ha pasado en África, por ejemplo, y posiblemente está pasando en otros sitios que luego podemos mencionar. Puede haber guerra ideológica, o sea, tenemos creencias diferentes. Harari habla mucho de que las guerras se deben a un conflicto de ficciones, ideas que tenemos, historias que tenemos cada pueblo sobre quiénes somos, nuestra identidad y pueden ver al otro como el enemigo, ¿no? Eh, el nacionalismo, por ejemplo, o sea, querer que mi nación sea prevalente sobre otras naciones puede ser un motivo importante. Si he sido atacado por otro pueblo en el pasado, por ejemplo, y se ha quedado una cicatriz psicológica y en toda la población, el deseo de vengarse de este otro pueblo o de esperar el momento para vengarse puede ser un motivo de guerra. Eh, Obviamente un fallo en la diplomacia, si estamos negociando, ¿no? Como decíamos que era la guerra, era cuando había fallado la política, la vía de la guerra podía ser un elemento importante, ¿no? Pues en muchos conflictos empiezan porque hay una primera negociación o unas negociaciones y las negociaciones fallan. Claro, la negociación puede ser sobre los factores que mencionamos antes, sobre territorio, fronteras, religiones o políticas, ideologías, o lo que fuese, ¿no? Yo Em, me pregunto si a lo largo de la historia del ser humano entiendo que hubo como un punto de inflexión, ¿no? En la época antigua, si había un pueblo que tuviera mucho poder y pudiera llevar a cabo la guerra porque la negociación no funciona o cualquier causa, pues sí que ganaba territorio y ganaba todo a consecuencia, ¿no? Pero hubo un punto de inflexión en el que ahora mismo sí, o creo, ¿no? El coste o el sacrificio, lo que lleva a cabo el tener una guerra, vale la pena, en el sentido de que, o sea, todo lo que está pasando ahora mismo, al final no tiene, o sea, si hablamos del factor económico, ¿tiene algún objetivo económico? La cantidad de gente que muere, la cantidad de recursos que se gastan, y sin, o quizás el objetivo que se tiene, ya sea territorial, por ejemplo, recientes, ¿no? O bueno, que sepa, ¿no? Si ya sabes que va a haber una cantidad el coste va a ser demasiado grande, vale la pena llevar a cabo todo esto, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias Bueno, que ocasiona una guerra? hay un muy buen ejemplo. O sea, la guerra es un motor económico potente. Evidentemente, para la persona que pierde la guerra o que está en desventaja no lo es. Pero podemos poner, por ejemplo, o sea, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos acaba de salir de la Gran Depresión y la guerra le hace el push y la saca.
Porque estás moviendo muchísima industria para generar el complejo militar que necesitas para ejecutar una guerra y eso implica ganancia de dinero y movimiento de capital potente. Entonces, sí que hay un beneficio implícito económicamente, no necesariamente implica un desgaste económico para la persona que ejecuta la acción de entrar en guerra. Y no solo eso, más allá, durante la Segunda Guerra Mundial, todos estos países que fueron destrozados por el avance nazi y bueno, y de los aliados también, para contrarrestar los ataques, al final dejaron ciudades planas. Adivina quién ayudó a reconstruir Europa. Los americanos. O sea, ya ni siquiera hablamos solo del beneficio militar que puede implicar al moverlo, vender municiones, generar armamento, etcétera, sino que luego participó en la reconstrucción activa de ciudades, infraestructura, etcétera. Pero O hablando sea de todo el mundo en general, o sea, sí que hay una pequeña parte quizás que tenga un beneficio, pero si lo hablamos y vemos toda la imagen desde fuera, ¿vale la pena o realmente sí que vale la pena? No lo sé. depende del conflicto, ¿no? En que entremos a discusión, pero si no, no se haría la guerra. Si no hay un beneficio económico detrás o algún beneficio por recursos. Lo mismo pasó con la guerra de Irak. O sea, al final detrás y el trasfondo de esa guerra es recolectar petróleo, ¿entiendes? Con la excusa de que había armas de destrucción masiva, ¿no? No es el caso, no se encontraron nunca las armas. Aún así sí que se tomaron todos los pozos petroleros, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que depende de quién inflinja la guerra. Siempre hay alguien que no. O sea, claro, si le preguntas a un iraquí si esa guerra le benefició económicamente, evidentemente no. Porque al final la guerra es positiva y beneficiosa para quien la gana. ¿No? O sea, siempre hay alguna de las dos partes que está en desventaja y que para ellos no va a ser beneficiosa. Sí. ¿No? Yo diría, bueno, añadiría, estoy de acuerdo, añadiría que si el conflicto es bastante simétrico, se quiere decir que los dos países o las dos fuerzas son similares o pueden enfrentarse realmente con la misma fuerza, las consecuencias son peores todavía, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos entró en la guerra al final de la guerra, ¿vale? Y tomó partido y tomó beneficio de esta posición. Pero normalmente hay una destrucción enorme de infraestructuras, ¿no? Un daño psicológico masivo a la gente que está, no solamente las que participaron, que evidentemente tienen estrés postraumático, el número de muertes, por ejemplo, y muertes de personas jóvenes, ¿no? La ruptura de las familias, o sea, los hijos quedan sin padres, eh, la huella psicológica y el daño psicológico de lo que ocurrió es enorme y dura generaciones enteras, ¿no? Pues bueno, hay una serie de consecuencias muy negativas de la guerra. Hay quien discute realmente si realmente hay vencedores en una guerra. O sea que es un tema a debate, porque el daño en ambos lados es tan grande que realmente es difícil establecer quién ha vencido en la guerra, ¿no? En el caso particular de la Segunda Guerra Mundial, por lo que hablamos, como decimos, Estados Unidos entró al final de la guerra a ayudar y con los aliados consiguieron controlar toda la situación, pero los países que inicialmente entraron en guerra quedaron realmente arrasados, ¿no? Y destruidos. Japón quedó destruido, Alemania quedó destruida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay beneficios económicos de la guerra, de mover la maquinaria militar, pero el daño psicológico es enorme. Y otra cosa que en algún momento yo pensé es que si en algún momento los seres humanos van a confiar unos en otros, esta historia que tenemos, que no solamente es guerra, es crueldad, es tortura, ¿eh? Nos torturamos en la guerra, torturamos al enemigo para sacar la información, ¿no? De alguna forma obstaculiza que volvamos a confiar. O sea, es muy difícil confiar en que otra nación sea benévola o haga algo que no sea peligroso para mi nación. Por lo tanto, de alguna forma estamos siempre en una especie de estado de alerta con respecto a algún enemigo potencial, ¿no? Aparte de los intereses de dominación, etcétera. Pero la huella psicológica es que el ser humano no es de fiar. Los pueblos, los reyes,
presidentes, la gente que tiene el poder, no es de fiar, ¿no? Y ese es un punto importante. Sí, quería, Bueno, justamente hace unos días vi en preparación a esto, ¿no? Encontré un vídeo de dos veteranos. Uno era de la Segunda Guerra Mundial, eran dos generaciones de veteranos. Y el otro era en la guerra en Irak, en Afganistán también. Y sí que en la generación de la Segunda Guerra Mundial, pues se tardó mucho más, porque era mucho más claro el daño, digamos, que fue y la acción de defensa necesaria ante todo el daño. Entonces, el odio sí que permaneció en los soldados, o en este soldado que hablaba, ¿no? Que era un señor mayor Mm, ya. Pero del otro lado, en el lado de Afganistán, era un soldado que decía que una vez estaba allí y veía a la gente dispararle, ¿no? Y veía a la gente con la que en la que estaban en contra. eh, Él se sentía exactamente igual, o sea, se sentía el mismo dolor de su lado que del otro, ¿no? del De un otro. lado que del otro. Mm. Y para nada les tenía rencor. De hecho, les decía, bueno, si lograron aguantar lo que aguantaron, es como chapó, como well done, y no tenía rencor. Pero sí que comentaba que se arrepintió 100% de haber ido, se arrepintió de Mm. muchas cosas que ha hecho y, y que realmente no tiene sentido desde su punto de vista y aparte de todos los problemas de salud mental que ocasiona y que tiene, ¿no? Y que después de años toda la gente que vive pasa por cosas horribles, pues tienen, ¿no? Y hay un problema que es una epidemia que va en creciendo de toda la gente que viene de la guerra, ¿no? Nada, era simplemente comentar las diferentes perspectivas, me pareció interesante verlo, ¿no? Sí. Pero al final sí. Bueno, podríamos, podríamos entrar en el tema biológico, evolutivo, etcétera. Me parece interesante porque cuando yo veo podcasts sobre las guerras o podcasts sobre geopolítica o sobre análisis militar, etcétera, la parte evolutiva y biológica solamente, o sea, no se incluye en el proceso. Se da por sentado que el ser humano se va a comportar de una manera violenta bajo ciertas situaciones y que de hecho ya está en conflicto geopolítico naturalmente, ¿no? Sí, Y esto nos puede ayudar luego a llegar a algún debate sobre si es posible que realmente dejemos de seguir haciendo guerras, ¿no? En algún momento en la civilización humana, ¿no? Pero bueno, sí. podríamos hablar de la parte biológica, Biológica, ¿no? ¿no? O sea, si el ser humano realmente está hecho para la violencia, ¿no? Eso es lo que queremos hablar. Exactamente. O sea, hay las teorías psicológicas en psicología evolutiva y antropología, etcétera. Lo que yo pude recopilar es que, bueno, que hay elementos que te pueden llevar a la violencia, como el instinto de supervivencia, la competencia por recursos, ¿no? También por recursos reproductivos, ¿no? O sea, normalmente en la naturaleza, digamos, en las especies, hay algún macho alfa, ¿no? Que es el que tiene el privilegio de la reproducción. Y eso tiene un motivo evolutivo. O sea, si realmente se reproduce, digamos, la especie a través de los individuos que son más fuertes, ¿no? Pues eso es una ventaja para el futuro. Esto es cuestionable en el caso del ser humano y aquí entramos en otro tipo de problema, pero como instinto básico y siendo el ser humano una especie animal, ¿no? Como cualquier otra, con unas capacidades excepcionales, ¿no? A lo mejor en el subconsciente humano colectivo, pues está este deseo pues de dominar, ¿no? De ser el líder. Sí, la búsqueda de Eh, poder, ¿no? Y el estatus. Y y si sí, eso y se te rebate, la claro, capacidad reproductiva. exacto. Si alguien amenaza tu capacidad de estatus reproductiva, de territorio, lo que sea, vas a atacar, ¿no? El tema del 100%. territorio el tema del territorio es muy importante en todas las especies. O sea, las especies se desarrollan dentro de un área de territorio, ¿no? O toman un área de territorio y la competencia por ese territorio puede ser fuerte y es otro motivo. Ya no es un motivo reproductivo, sino un motivo de recursos, ¿no?
Bueno, como estaba comentando Javier, que había habido ¿cómo era el tema de los chimpancés? O sea, sí, yo creo que los animales en sí tienen una, una parte muy territorial defensiva, ¿no? Y de hecho, buscando temas sobre la guerra, ¿no? Me pareció curioso encontrar esto, ¿no? Que hay documentada una guerra de chimpancés que ocurrió en Gombe, en un parque nacional, se llama Gombe Stream en Tanzania, y básicamente duró 4 años, una guerra entre dos grupos de chimpancés en estado natural, ¿no? O sea, tienes una tribu inicial de chimpancés que se llamaba Casakela, que el nombre obviamente se lo dio Jane Goodall, que es la persona que estaba estudiándonos, ¿no? Estaba observando el comportamiento de los chimpancés. La mitad de la comunidad decide separarse y ocupar la zona sur del territorio. Y como respuesta, uno de los grupos de chimpancés, que era el que tenía el mayor número de machos, ¿no? Porque se habían separado, creo que el grupo que se había ido al sur se había llevado a 3 de las hembras, ¿no? Y otros se habían quedado a 4 y tal. Los matan a todos, ¿no? Ahora, lo entretenido de toda la historia, sí, o sea, es curioso porque es un poco circular, ¿no? Pero fue un conflicto armado porque se utilizaban estrategias. O sea, había una estrategia militar detrás de la actitud de los chimpancés. O sea, se documentaron actos de esclavitud por parte de uno de los grupos de chimpancés contra el otro. Wow. Raptos. Sí, 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 sí. O sea, una cosa bastante crazy. Como dato importante, claro, a quien mataron fue a todos los machos del sur. Se llevaron a las hembras con castigos impuestos, ¿no? Por supuesto, por la traición, supongo, lo que sea. Y para rematar toda la historia, finalmente el grupo de chimpancés que gana, ¿no? Entre el norte y el sur, fue expulsado de ese territorio por otro grupo de chimpancés poco después en otro conflicto entre chimpancés. Al final esto nos sirve para documentar que sí que hay algo biológico detrás de lo que es el conflicto. O sea, podríamos entrar en el debate de si es territorial, si es por poder o si realmente se sintieron ofendidos porque una parte se separó de la otra, ¿no? También creo que cabe remarcar que al final nuestra capacidad cognitiva es superior a la de un chimpancé. O sea, nosotros podemos llegar a Se acuerdos, nota, ¿no? se nota, se nota. Se puede, se puede discutir, o no se puede llegar a una mesa de discusión, ¿no? Y hacer este tipo de cosas. Pero sí que creo que hay una parte muy básica no solo del ser humano, sino de todos los seres vivos, que es una parte territorial y muy protectora, ¿no? Mm. Para Incluso, añadir, no, sí, incluso aquí, mira esto, ¿eh? O sea, estaba viendo en Psychology Today y hay una de las cosas que comentan que me pareció curiosa, que es que o sea, el deporte está linkeado de alguna manera a la guerra. O sea, es una manera de satisfacer una necesidad intrínseca del ser humano del conflicto sin llegar a un conflicto armado. O sea, yo sigo a mi equipo, tú al tuyo Sin matarnos, sin matarnos. y peleamos, Bueno, sí. depende. A veces la grada se ataca una a otra. sí, Sí, pero gracias. por eso explicaría un poco también, o sea, que hay una necesidad innata del hombre en salir y luchar por algún motivo para imponerse y decir, mi lado es el mejor, ¿sabes? Y Sí, esto implica ciertas cosas, implica una sensación de unidad, de participación, ¿sabes? sí. De todas estas cosas que psicológicamente sí que están linkeadas a la guerra, pues, ¿no? De alguna u otra manera. Cuando tú Sí. entras en guerra con alguien, te ponen un enemigo delante, de repente los conflictos más banales intrasociales desaparecen. Eres una unidad, ¿sabes? Exacto. No me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Pero lo dijeron una vez en las Naciones Unidas, ¿no? Dijo que fue un presidente americano, creo, pero dijo esto, ¿no? Si apareciesen unos ovnis en el cielo un día, ¿qué tan rápido serían capaces todas las naciones de la Tierra de unificarse, ¿no? De golpe. Ese es otro de los motivos, yo creo, de la guerra también. Unifica, o sea, apuntas a alguien y dices, este es el enemigo y a partir de ahora todos somos un bloque que luchamos por el mismo objetivo y la libertad o lo que sea, ¿no? En ese caso. Sí. Bueno, Sí, eso aunque yo trae a dudo que se colación junten. sí, Dudo que se junten. bueno, ya lo hablamos ahora. El tema de la tribu, de pertenecer a un grupo, es también un instinto primario fundamental, gregario. El ser humano es gregario y hay una razón evidentemente biológica y desarrollada a través de las sociedades, por ejemplo, cazadores-recolectores. Cualquier ser humano solo en la naturaleza
no puede sobrevivir, es muy difícil, ¿no? Bueno, pudiera eventualmente, pero es muy difícil. Por lo tanto, la pertenencia a la tribu es fundamental. Cuando alguien lo destierran de su pueblo, de su país, realmente la probabilidad de que muere psicológicamente o físicamente, ¿no? Así que este es otro instinto fundamental de pertenencia. Y eso también explica por qué los soldados se unen al ejército, ¿no? Porque forman parte de la tribu, es parte de la imagen. Pero tiene un sustrato biológico. Eh, la idea de dominar ya la hemos mencionado, ¿no? Que uno de los puntos es, bueno, la agresión y la dominación. Yo quiero tomar control, quiero dominar, quiero tener la capacidad reproductiva mayor que el otro y vamos a competir entre nosotros. Y hay una lógica evolutiva en esto, ¿no? O sea, aquel individuo o individuos que tienen superioridad en lo que sea que se esté en disputa, ¿no? Si en el caso de la naturaleza puede ser la fuerza, ¿no? Pues en el caso del ser humano a lo mejor es la posición económica o es la posición, dudo que sea un tema, ya no estamos hablando de fuerza, sino de influencia y de capacidad o de poder, ¿no? Pero Estatus. bueno, el punto que yo escuché y que leí, que me parece el más interesante, ¿no? Bueno, Harari decía que hace 70.000 años, bueno, Yuval Noah Harari, ¿no? El que hizo los libros de Sapiens, etcétera, ¿no? De Homo Deus, explicaba que entre 70 y 100.000 años atrás, el ser humano empezó a dejar muestras de capacidad simbólica, ¿no? Y en ese momento es que nosotros entendemos que empieza la historia. Y él lo denomina una especie de revolución cognitiva. O sea, el cerebro realmente hizo un salto evolutivo en el cual es capaz de planificar, de definir estrategias, de hacer un plan, ¿no? Todas las guerras, pues cualquier general pues tiene una estrategia militar, ¿no? O sea que nuestro córtex prefrontal, que es el que parece que está implicado en la planificación y la visión de futuro, puede establecer un objetivo y hacer toda una estrategia para conseguir ese objetivo, ¿no? Eh, en el arte de la guerra, Sun Tzu pues habla de todas las estrategias que se pueden utilizar en la guerra, ¿no? Desde la preparación hasta tomar posiciones determinadas geográficamente, que se siguen usando hoy en los conflictos, incluso en las negociaciones para obtener contratos, ¿no? Así que el ser humano puede ser muy maquiavélico en el sentido de realmente desarrollar toda una estrategia que puede ser muy cruel y no importarle nada a la vida de las personas que van a la guerra o de las personas que van a morir del otro bando y del suyo, con tal de conseguir unos objetivos políticos o de dominación o de poder que él tiene personalmente. Pues si sumamos, por ejemplo, una persona que tiene un deseo de poder muy fuerte, ¿no? Y que es capaz de manipular una gran masa de personas, ¿no? Con sus discursos, con sus ideas, aprovechándose de la cultura y de la época en la cual está, y de una maquinaria de propaganda bien diseñada, que eso es lo que hacen los políticos para ganar las elecciones, puede conseguir que un montón de personas, ¿no?, se involucren en un conflicto armado cuando realmente van a salir perdiendo la mayoría, ¿no? Hablando del cerebro, ¿no? Y por qué el ser humano o incluso alguien que sepa que tiene poderes de persuasión, pues llevaría o desearía la violencia, ¿no? Aparte de, bueno, sus propios intereses, etcétera. Pero yendo un poco hacia lo biológico, tengo aquí una lista de factores biológicos que podrían expresar que realmente tenemos algunos puntos que nos hacen más violentos como seres humanos, ¿no? Sí. Específicamente también al hombre. El punto número uno es el nivel genético. Hay un estudio que se llama Estudio de Gemelos Suecos, tendría que buscarlo bien, pero da como resultado, lo vamos a poner en el link, da como resultado que hay una predisposición de un 50% a la violencia genética. Hay gente que puede tener esa predisposición genética.
Y luego también hay otros estudios, ¿no? Que también hablan de un gen específico que se llama MAOA, el cual afecta la descomposición de la liberación de la serotonina, em, que es bueno, una en el hormona, ¿no? cerebro. En el cerebro. Y la gente que tiene este gen, pues está más predispuesta a la violencia, ¿no? Eso a nivel Sí, genético. Luego tendríamos a nivel neuroanatómico, que es lo que comentabas, ¿no? La corteza prefrontal, que es controlar la inhibición y la toma de decisiones. Si esta corteza prefrontal, ya sea por nacimiento o por algún golpe o cualquier accidente que se ha tenido, es afectada, pues también genera desequilibrios emocionales y da pie a la violencia. También el sistema límbico, que es el sistema más primal del cerebro, el de huida o parálisis, ¿no? O ataque. Si está afectado, pues también genera propensidad, no sé si existe esa palabra, a la violencia. Y por último propensión, también propensión. propensión. Thank you. Y luego las hormonas. La hormona de la testosterona, que todo el mundo la tiene, pero es la principal hormona masculina, ¿no? Y se asocia a la agresión. Pues los hombres que tienen más cantidad de testosterona, pues también no es que todo el mundo es súper agresivo ni es propenso a la violencia, pero sí que con una cantidad más elevada de testosterona, pues se puede asociar a un nivel más alto de violencia, ¿no? Y esos son algunos de los factores que son biológicos que son propensos a la violencia a Sí, nivel del biológico, básicamente, del ser sí. humano. Hay un estudio también que yo quiero citar donde se preguntaba si el ser humano es básicamente bueno o malo, ¿no? Que no solamente digamos que está la parte biológica dura, sino que la parte de la experiencia y qué te ha pasado en la vida, cómo has sido criado, si has sido atendido en tus necesidades, ¿no? O no has sido atendido, o alguien ha sido cruel contigo, o la cantidad de traumas que ha podido generar pueden afectar tu comportamiento y de alguna manera afectarían también la parte biológica, ¿no? O sea, una persona que ha sido desatendida en sus necesidades, además de lo que ya tú estabas mencionando, ¿no? Tiende y a lo mejor ha sido agredida, ¿no? Físicamente por sus familiares, sus padres o su madre o su entorno, puede tender a ser violento más adelante en su vida, ¿no? Y si esta persona llega a ser un líder, también puede ser un líder psicópata, ¿no? Sociópata, digamos, biológicamente ya era psicópata sin que le haya pasado esto de la infancia. Si esto se suma a otros factores y él llega a tener poder, pues, y capacidad de manipular, puede llevar a todo un país a la guerra, ¿no? Porque su deseo realmente es de alguna forma expresar violencia, desarrollar violencia, ¿no? Mientras que las personas que han sido atendidas en sus necesidades durante su infancia, durante su desarrollo, pues tenderían a ser personas más empáticas, que tenderían a colaborar, a no competir con los otros agresivamente, ¿no? Cualquiera puede competir por obtener un mejor puesto en el trabajo o conseguir algo, pero eh, eh, también sería empático, ¿no? Buscaría la relación de ganar-ganar y no solamente ganar-perder, ¿no? Entonces, este modelo de ganadores-perdedores que tenemos a veces bueno, en nuestra cultura occidental, implica de alguna manera que estamos básicamente en competencia, ¿no? Y no cooperando realmente, ¿no? Sí. Cooperamos para conseguir los objetivos globales, porque esa es una capacidad del ser humano, pero al mismo tiempo cada uno está peleando por sus objetivos individuales, ¿no? Y para conseguir más, pues mejores cosas para él, materiales, emocionales y también de reproducción, ¿no? Entonces podríamos Entonces, decir que digo, las bases biológicas juegan un papel importante, pero también depende muchísimo, quizás un papel mucho más importante, el entorno, ¿no? Y el cómo se ha criado la persona, decimos, ¿no? sí. Y luego, no lo hemos mencionado, pero
la inteligencia artificial, todos los algoritmos que en este momento están operando en las redes sociales, pelean por captar nuestra atención y por vendernos productos, ¿no? Y, y- y cosas materiales, ¿no? Esto también puede hacer que yo pueda influir en el ser humano y tengo ahora la capacidad de influir a un nivel muchísimo mayor. O sea, cualquiera que no tenga un criterio moral, no esté pensando realmente en el bien común, sino solamente en su propio beneficio, en el beneficio de su empresa, ¿no? O de su plataforma informática o de lo que fuere, sin importar el resultado para otros o el efecto sobre otros, pues produciría mucho mayor daño que lo que se podía producir en una guerra antigua, ¿no? Donde no había estas capacidades para manipular, ¿no? Aún así, bueno, Hitler logró montar una maquinaria propagandística impresionante, ¿no? De masas. Pero imagínate lo que haría alguien escondiendo sus motivos utilizando estas plataformas. Y a mí me preocupa, ahora ya saltando al tema de qué es lo que puede desencadenar todo, juntar todos estos factores y cómo se mezclan de una u otra manera, es el hecho de que de alguna forma estos algoritmos que estamos desarrollando parecen funcionar de forma automática. O sea, ya están programados para ellos ir aprendiendo e ir consiguiendo resultados para las empresas que tienen los intereses de generar un beneficio económico. Pero no hay nadie detrás realmente estableciendo un criterio, digamos, moral, o cuál va a ser el efecto sobre las personas, o sobre la humanidad como tal, o si ¿no? Por ejemplo, eliminar o hacer propaganda en contra de los efectos del cambio climático, o de cualquier otra cosa, o simplemente engañar a las personas para que tengan una posición u otra, ¿no? Cuando hablamos de los de ultraderecha, los de ultraizquierda, o sea, las capacidades en este momento de las redes sociales con la inteligencia artificial son enormes y de hecho pueden desencadenar una confusión tal en la sociedad que ni la democracia ni, ni, ni nada puede Sí, evitar que esto vaya a un ritmo que no podamos controlar, ¿no? sí está claro que Bueno, va yo, a favor de los intereses, ¿no? De esta minoría, pero aquí el riesgo, que es lo que estás comentando, ¿no? Relacionándolo con la guerra, sería que sea manipulado de cierta manera o programado para generar conflicto, ¿no? Como generar con violencia. sí, Ahí está el riesgo, ¿no? Hay un riesgo muy grande de que si no hay nadie controlando o si el pequeño control que se le ha dado pues tiene un interés, ese interés pues no va a favor de nadie, ¿no? Pero bueno, diría que es una de las herramientas que favorece, quizás, puede favorecer o puede quizás ayudar, tal vez, ¿no? Con la comunicación, no lo sé, ¿no? Pero eso sería otro debate para otro día, yo creo. sí. No, sí, Pero aquí bueno, es hay importante, riesgo. es una herramienta, es una espada de doble filo esto. O sea, igual que se usa para hacer lo que estás diciendo, se puede hacer para contrarrestarlo. Y yo creo Sí, que se va a legislar y estamos en proceso de adaptación con todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? A Hitler no le impidió hacer propaganda, que no hubiese inteligencia artificial, ¿no? O sea, es Sí, algo que ya pasaba, lo único que ahora se va a masificar y ya está. Y a la vez, la gente nunca ha tenido más acceso a toda la información, que es justo lo que queremos fomentar con este podcast, ¿no? Pensamiento cierto. crítico. O sea, no te conformes con un short en TikTok. O sea, busca lo que tienes que buscar. Y si realmente te interesa un Y tema, cuando tengas que haz tu ganar, research y opina y no saca hay tu llamada. conclusión real. y busca el otro lado siempre. Perdón. Si estás a favor de un lado, busca el otro y luego haz la opinión. Ese es el objetivo, yo creo. Exacto. Sí, sí. Sí, no compres un discurso, ¿no? Porque ya te lo masticó alguien o porque lo digamos nosotros aquí. Al final estamos opinando nuestra opinión y lo que sacamos nosotros como conclusiones. Y muchas veces no estamos de acuerdo ni entre nosotros, ¿no? Eso es parte Sí, de lo que queremos fomentar aquí. Un fomentar. debate y Sí, que cada uno tenga un pensamiento crítico fuerte. Y las herramientas las tiene todo el mundo en la mano. Entonces, sí. Y esto No, abre, yo saqué este sí, tema porque cuando hablemos de si podemos vivir en un mundo sin guerra, ¿no? Pues un poco lo que dice Javier, va a depender si somos capaces de, digamos, controlar. Nuestros actos son éticos al final.
Si la inteligencia artificial se desenvuelve sola a través de las redes y de los algoritmos, y nadie la controla, pues las narrativas mentales que la gente puede desarrollar, que ya son manipuladas hoy en día por los medios, o sea, los medios de comunicación generan narrativas de izquierda, narrativas de derecha, narrativas de centro. Cuando hay una guerra, la narrativa es muy importante porque el apoyo de otros países depende de la narrativa que yo tenga, ¿no? Sobre lo que está pasando en la guerra, si yo tengo razón o la tiene el otro, ¿no? O si el conflicto lo inicié yo, lo inicié el otro, o si lo que yo hago es injusto o justo, ¿no? ¿Quién es bueno, quién es Entonces, malo? Sí, sí. exacto. Pero las narrativas hoy están muy, muy manipuladas por los medios. Y además, los algoritmos que tenemos pueden ser utilizados para potenciar la narrativa que me interese, pues es complicado. Mira lo que pasó en el Brexit. O sea, se difundió una cantidad de información a través de Facebook a la gente en general de que les iban a quitar sus puestos de trabajo, que todos los inmigrantes europeos los iban a tomar sus trabajos, que iban a conseguir beneficios económicos mucho mayores. Y todo esto fue hecho artificialmente para producir un resultado. Imagínate tú con las herramientas que cada vez son más potentes, ¿no? Lo digo porque como vamos a hablar de si podemos vivir en un mundo sin guerra, pues Yo creo que esto no. tiene... Yo creo que no, Bueno, indiferentemente de la inteligencia artificial y de lo que tú quieras, Bueno, pero antes de pasar al debate de si podemos, ¿no? Quizás podríamos hablar de algún ejemplo, o sea, todos estos factores que hemos comentado, ¿no? Ya sean biológicos, patrones de influencia dependiendo del medio ambiente o cómo te has criado, y todos estos factores de conflicto, ¿no? Del territorio, ideologías, todo esto. ¿Cuál sería algún ejemplo del cual podemos hablar que sea actual, ¿no? Y podemos poner quizás cuáles son los factores, ¿no? Y si hay algo común. O sea, a mí yo creo que lo que interesa es ver si hay un patrón común, independientemente de cuál sea el conflicto en específico, si hay un patrón común, ¿no? bueno, según lo que lo poco que estaba investigando, o todo lo que he visto sobre el tema, es muy difícil establecer un patrón, ¿no? Puede haber varios patrones a lo mejor, pero usualmente se combinan de una manera muy peculiar, en un contexto muy peculiar, en un momento de la historia, y cada uno tiene un peso diferente, ¿no? Tiene un peso diferente para cada guerra, ¿no? Pero bueno, en este momento hay varias guerras funcionando. Está la guerra de Israel con Hamas, está la guerra de Ucrania, hay guerras en África, ¿no? Las que más escuchamos, digamos, en los medios de comunicación, yo diría que es la guerra de Israel con Hamas y la de Ucrania. En Sudán hay una guerra realmente muy, muy cruel y con millones y millones de desplazados, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, aquí no sé qué piensan ustedes, si los factores que mencionamos antes, si tomamos en este momento la guerra de Israel con Hamas, ¿no? ¿Qué factores de los que hemos mencionado, por ejemplo, el tema territorial, puede ser un 100%. factor importante? Por ejemplo, si Hamas quiere tomar el territorio de Israel o considera que ese territorio es de los palestinos, y si Israel considera que el territorio que ahora es de Palestina o que está en manos de los palestinos pudiera tener intereses en tomar alguna parte de ese territorio, como está haciendo en el West Bank, donde tiene asentamientos. Pero obviamente la parte territorial es muy importante. Y esto Ahí, no viene diría yo, por la religión, por la ideología. Esa es otra, es ese otro de sería, los ese puntos. es otro, exacto, ese sería otro factor, es que, oye, aquí hay dos grupos étnicos y religiosos. Étnicos tal vez no son tan diferentes, ¿no? Son muy parecidos. Históricamente, Sí, no, incluso pero visualmente. Vayan a Israel y me entonces dicen. tú has estado en Israel, y los has visto, ¿no? O sea, Y luego, visualmente eso no es lo mismo, no hay mucha diferencia, no es que uno sea de un color y otro de otro, por ejemplo, este tipo de cosas. A mm, nivel. Si tienen un Ahora, a nivel de conflicto religioso religioso. sí es muy distinto, hay un conflicto, a nivel religioso sí a nivel hay diferencia. religioso es Sí. evidente que hay un conflicto, ¿no? Fundamental entre los dos.
Luego, yo diría, yo no sé si mencioné, creo que la parte geopolítica, quiere decir la influencia de otros países, ¿no? Las alianzas internacionales, creo que no lo mencioné como un Claro. factor importante, pero en este caso Estados Unidos es un aliado fundamental de Israel, por ejemplo, y tiene intereses en tener a Israel como aliado en todo el Oriente Medio, ¿no? Tema Entonces, territorial, sí, o sea, les interesa. Por eso yo creo que Estados Unidos nunca va a retraerse del apoyo que le da Israel. exacto. Porque les interesa a nivel territorial mantener una presencia ahí, porque es un frente abierto a todo lo que es el Medio Oeste y todo este tipo de cosas. Sí. Luego, yo mencioné el tema de la venganza como un tema relevante y aquí hay, de los dos bandos, hay idea de venganza. O sea, unos atacan a otros. O sea, Hamas envía cohetes a Israel, ¿no? Como me mencionabas el otro día. Y Israel, pues, digamos, tiene mucho más fuerza y ataca a Palestina, inflige mucho más daño. Y esto produce a su vez la necesidad de retaliación por parte de los palestinos. Y de nuevo vuelve a haber, y también está Hezbollah, ¿no? En el otro lado también Por otro enviando lado, cohetes. atacando por el Entonces, norte, tienes el Irán mundo por otro lado. exactamente, hay un conflicto, digamos, geopolítico con Irán. ¿M? Muy potente, sí. Y ese conflicto es muy importante. Entonces, aquí hay diría yo, una combinación de todos estos elementos, ¿no? La historia de cómo ha sido Israel obtuvo el territorio que ahora es Israel, ¿no? Y que nunca fue aceptado por los palestinos realmente, ¿no? De manera que hay un elemento histórico de cuál es la narrativa que ha sido la historia, quién ha sido el opresor y quién es el oprimido. Hay una narrativa en ese sentido. Hay diferencias religiosas. Esto implica que hay un conflicto territorial, esto implica que hay un conflicto también por las fronteras que puede haber allí. Y se Eh, retroalimenta, se retroalimenta, se retroalimenta. Es que es uno de los Se conflictos reglamenta, más complicados de... hay una asimetría, digamos, militar fundamental, ¿no? Apoyada ¿cierto? por una superpotencia. Pero bueno, ahí están todos los elementos de una ensalada que es la que estamos viendo, ¿no? O sea, alguien encendió un fósforo, ¿no? Hizo daño, ¿no? Jamás atacó en el momento dado. Aparentemente hay dos historias sobre por qué, si realmente Israel lo sabía o no lo sabía, o si le avisaron o no, pero realmente fue un ataque fuerte y la respuesta, pues ya estamos viendo. En el caso de Ucrania, para no entrar más en detalle en la guerra que hay entre Israel y Hamas, porque tendríamos que tocar territorio delicado. En el caso de Ucrania, no sé, ¿qué piensan ustedes de los factores que hemos mencionado, incluyendo el geopolítico, porque aquí el geopolítico tal vez sea muy relevante? El más relevante, ¿no? Sí, yo creo que Rusia, esto lo comentamos, ¿no? Alguna vez. Rusia se vio amenazada, ¿no? Por la OTAN, por NATO, en este caso, Sí, al Ucrania querer unirse, ¿no? A la alianza, pues, por decirlo así. sí. Cuando creo que, bueno, te habías comentado que ya había un tratado, ¿no? Que había firmado con Gorbachev, creo, algo así, si no me equivoco, Sí, que no se donde es... expandiría, no se expandiría la OTAN. Pero bueno, aquí hay un tema geopolítico, o sea, aquí hay un conflicto entre dos, que hubo una guerra fría y yo creo que la sigue habiendo, porque a partir de que cayó la Unión Soviética y Gorbachev cambió todo el modelo y se hicieron acuerdos nucleares con Estados Unidos. A pesar de todo esto, de alguna forma ha habido una especie de guerra fría entre Rusia, los superpoderes, ¿no? En ese momento todavía China no era una superpotencia como la es ahora. No estaba el BRICS, que ahora está la unión entre India, China, Rusia, etcétera. Pero Estados Unidos siempre ha considerado a Rusia como un país comunista y un enemigo del O antítesis. de la antítesis del modelo americano, ¿no? Entonces aquí hay un factor geopolítico muy importante y Rusia obviamente se vio amenazada desde el punto de vista de su estatus
Sí, uno de los 5 en el factores balance, en el más balance de fuerza, comunes. perdón. Sí, Sí, no digo añadiendo lo que estás comentando, uno de los 5 factores más comunes, ¿no?, de conflicto y de guerra es la competencia por el poder e influencia. Diría que este también es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Siempre ha habido una competencia entre Estados Unidos y Rusia por el poder. Y por sí, supuesto, si la ideología es contraria, pues necesito que yo esté por delante, ¿no? Y que esto sea lo que gobierne el mundo, incluso, ¿no? exactamente. Sí, Estados Unidos consiguió ser el primer poder después de la Segunda Guerra Mundial. Luego Rusia apareció como otro elemento de fuerza. Ahora está China, está el BRICS, está Asia. Y hay un mundo más multipolar que el que había antes, ¿no? Todavía esa pelea entre unipolaridad, si Estados Unidos acepta perder el estatus de superpotencia, ¿no? Militarmente no lo va a perder porque la tiene, pero económicamente sí la está perdiendo, ¿no? Y su capacidad de influencia que desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial a través de la ONU y de una serie de instituciones que se crearon para mantener la paz luego de la guerra, funcionó por mucho tiempo y tal vez Steven Pinker, esto que tú decías, querías mencionar de un Steven buen Pinker. punto. Sí, sí, sí. Sí, bueno, o sea, Sí. básicamente Steven Pinker lo que dice, que bueno, es un psicólogo experimental y científico cognitivo, lingüista y escritor canadiense. Y es un profesor en Harvard, básicamente, que ha estudiado la psicología de la guerra, ¿no? Sí que haciendo el research hay una parte que me parece importante, que es que él habla del decrease, ¿no? O la caída de las guerras, ¿no? A nivel global en los países desarrollados, ¿no? Especialmente en Sí, Europa, por ejemplo, se ha notado mucho, ¿no? O sea, Europa siempre fue un territorio que está en conflicto con sus vecinos cierto. durante muchos años. Y sí que más o menos desde de los 80, ¿no? Se ha visto una caída potente, ¿no? De los conflictos. Sí que es verdad que si te miras en, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, ¿no? Más o menos se calcula que hay unos 30 conflictos activos en el planeta ahora mismo. O sea, hay 30 guerras en algún sitio y realmente las noticias te están poniendo dos, ¿no? Sí. O sea que creo que es relevante. Pero por otro lado, se puede entrar un poco en por qué, ¿no? ¿Por qué realmente ha habido una caída de los conflictos? Como puntos importantes que nos pone aquí Pinkett, que creo que es muy importante. Uno sería la fuerza nuclear, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, lo Ujú. cual al final es una paz por temor, ¿no? Supongo, al final Rusia, Estados Unidos y todos los países que son potencias nucleares están un poco apuntándose todos, ¿no? Y asustados a la vez de, bueno, si entramos en un conflicto se puede complicar, ¿no? Incluso se ha visto con lo de la guerra que ha habido en Rusia y Ucrania, ¿no? Que Putin utiliza esto como es uno de sus argumentos potentes, ¿no? O sea, yo soy una potencia Disuasorio. nuclear Sí, y si te pasas mi línea, ¿no? Lo que estamos ujú, arriesgando va mucho más allá de una guerra en Ucrania, va mucho más a una guerra global muy fuerte donde no habría una salida, ¿no? sí. Yo, con respecto a Steven Pinker, yo creo que ha habido un cambio de opinión global, porque, por lo que decía antes, lo que estuve estudiando. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos realmente, con las instituciones que se crearon, y todas el Banco Mundial, etcétera, etcétera, y la ONU, podía, siendo unipolar, mantener cierto orden, a pesar de que inició un montón de guerras, ¿no? En Vietnam, etcétera. Pero bueno, de alguna forma podía mantener un cierto control sobre todo el planeta. A medida que se fueron creando diferentes polos, y ahora hay muchos más polos con fuerza en el mundo, la cantidad de conflictos que se están generando ahora parecen contradecir lo que estaba diciendo Stephen Pinker. O sea, y también lo decía Harari, que el número de guerras había bajado, la disuasión nuclear es importante y sigue siendo importante, ¿no? Pero pareciera que está aumentando la confrontación, ¿no? Y nos estamos acercando a situaciones donde puede haber problemas en los recursos naturales, en los ecosistemas por el cambio climático, cambios en el clima, eh, cambios a nivel económico del mundo financiero, etcétera, y pudiera ser que estamos entrando, pareciera, en mayores conflictos. De hecho, Harari decía el otro día, yo no sé si
si esto tiene algún sentido, pero decía que a lo mejor ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero no lo sabemos, porque se está gestando, se está preparando por diferentes vías, ¿no? Claro. Entonces, Sí, si esto es así, no sé si podemos entrar en el punto de, bueno, sí, como decíamos, es posible que esta civilización humana, esta especie humana, en el estado actual de su mente, ¿no? Que ya dijimos que tienen factores biológicos y está amenazada ahora por diferentes cosas. Estamos amenazados por la caída de los ecosistemas, por el cambio climático, por la deuda global, por los falta de conflictos que se están recursos. generando por los recursos. Y encima tenemos el tema de la inteligencia artificial, que ya no va a ser inteligencia artificial, sino inteligencia general, porque ese es el objetivo y la inversión es enorme para conseguirla, ¿no? Entonces el armamento de guerra va a ser automatizado. Ya hay drones decidiendo en dónde van a tirar bombas, ¿no? Entonces, La pregunta es, ¿seríamos capaces de tener una vida, una existencia como seres humanos sin conflicto, sin guerra? No sin conflicto, sin guerra. Esa es la pregunta. ¿Qué opinas? eso significaría, vamos a poner, para ser optimistas, significaría que nos hemos puesto de acuerdo todos los países, que hay una especie de gobierno global, como ocurrió tal vez después de la Segunda Guerra Mundial, siendo Estados Unidos el poder hegemónico, pero un gobierno global que en este caso incluiría todas las fuerzas que están en este momento en el juego, y que ellos se pusieran de acuerdo en aliarse para combatir amenazas comunes, por ejemplo, el cambio climático, el daño ecológico. Nuestra sociedad se basa en recursos que no son renovables, o sea, la energía con que mueve la economía es el petróleo. El petróleo, hay muchas reservas de petróleo, pero son cada vez más difíciles de extraer. Javier, ¿tú qué opinas? Yo creo que no. Gracias por venir. Creo que se ha cortado un poco la señal. Sí, hemos tenido un bajón, un drop de FPS, pero bueno, ya está recuperándose. Yo creo que no. em, es por un tema, no digo que sea un tema biológico en sí, pero creo que primero que el conflicto en cierto modo es necesario para el progreso. No tiene por qué ser un conflicto armado y violento, es verdad. O sea, se Sí, puede llegar a un seguro. consenso, se puede. Siempre me cuesta mucho creer que un gobierno global sea posible ahora mismo, en el contexto que vivimos. Lo veo muy complicado, por las diferencias religiosas que existen, culturales y luego territoriales. Hay mucho nacionalismo, ¿no? O sea, hay mucha gente muy patriota y que jamás aceptaría una solución globalista de ese calibre. Creo yo, al menos por ahora. Así que como no haya un cambio masivo, educativo y global, o como decíamos antes, un, un enemigo superior a tu vecino, no veo cómo es posible eso ahora mismo. Entonces me cuesta creerlo. Y en el hipotético caso que todo fuese maravilloso y la humanidad tuviese todos los recursos del mundo y nunca hubiese hambre y nunca hubiese sed y nunca hubiese sufrimiento y todo el mundo estuviese en equidad e igualdad a través del planeta, creo que aún así ese 30% de psicópatas del mundo tomarían o intentarían tomar el control y acabaría en conflicto bélico, probablemente. Sí, no tanto los psicópatas. Esta es mi respuesta, que es también hemos visto todas las posibles acciones y hemos dado nuestra respuesta que al final es no. Pero también voy a dar un otro no, que es del tema biológico, que es lo que comentas, en un mundo ideal, no solo por los psicópatas, sino por cómo está diseñado, no diseñado, como, no lo sé, cómo es nuestro cerebro. A nivel biológico, no creo que seríamos capaces de evitar una guerra. Conflicto sí que, por supuesto, es necesario, etcétera, pero evitar guerras o confrontaciones en multitud, creo que no seremos capaces hasta que no haya una evolución de nuestro cerebro. Si no cambia nuestra manera de sobrevivir, si no logramos combatir estos instintos que tenemos, ¿no? La zona límbica del cerebro de una manera mucho más agresiva,
combatirla nosotros internamente, no creo que vayamos a buen puerto. No, pues si tenemos que esperar un salto evolutivo, bye bye. Para nosotros, pero Vamos. quizás sí. Bueno, se ha dicho que el ser humano está todavía en una especie de adolescencia, ¿no? En desarrollo, como desarrollo, ¿no? Pero O sea, hablamos de no millones en la de años, millones de años para no en la evolucionar. bueno, pero dijimos que es la teoría que hay ahora, que hace 70.000 años hubo un salto cognitivo. O sea, el ser humano antes hace 70.000 años antes, no dejó evidencia simbólica, de que tuviera la capacidad simbólica. Hace 70.000 años sí, y los historiadores consideran que ese es el momento en que empieza la historia, porque realmente se está creando un registro, ¿no? Claro que hay ruinas, etcétera, pero no representaciones simbólicas cognitivas de lo que era el mundo, ¿no? Pero nadie sabe por qué fue el salto. No, tal vez los Me aliens. temo. Sí, No Pero sabemos cuál es de hecho, no hay una, entonces, no hay una, no hay una, no hay una teoría unificada, no hay un consenso en este momento sobre qué produce la evolución o estos cambios, ¿no? La teoría de Darwin establece que hay bueno, los neodarwinistas hablan de mutaciones random en los genes, ¿no? Y aquellas que permiten que la especie sobreviva el cambio sobreviva, pues es lo que se mantiene. Pero no hay en este momento hay muchos elementos nuevos que están diciendo que la genética por sí sola no define ese cambio, ¿no? De manera que nadie sabe exactamente qué pasó hace 70.000 años. de repente Es aparece mucho más Wolverine, te aparece ahí, flash, y te resuelve el problema, pero puede ser otra, cualquier cosa, no lo no. sabemos, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Sí, nadie lo sabe. la primera persona que nazca sin el dedo pequeño del pie, que lo escriba en los comentarios. Porque tal Luis, vez tal lo- vez Es eres tú la el solución. siguiente Es- paso. ¿Sabes? Contrario a lo que hablábamos también, o sea, de hecho, junto al arma de doble filo que hablamos de la inteligencia artificial, yo creo que si tenemos nosotros, o quizás nuestra siguiente generación, algún tipo de salvación, sería con ayuda de la inteligencia artificial dentro de nuestro cerebro. Dentro de nuestro... yo te- Esto es otro debate ya, ¿eh? el Neuralink, Neurolink, sí. yo tengo Estás una, loco. Se le fue, se fue el no debate. para acabar la discusión, pero A como mí no me van dices, a poner ningún Neuralink en el cerebro. Me da igual la ah, discusión. Entonces tienes que pasar a la como, siguiente fase. Tienes que pasar a esta fase y dejemos entrar a nuevas Eh, generaciones a la evolución. ya, Eso, Adelante, Pablo. siguiendo sus conclusiones de que no parece factible por todo lo que hemos dicho que podamos hacerlo. Yo creo que es posible que lo hagamos luego que haya una caída de la civilización global. O sea, realmente todos los factores en este momento están apuntando a que es muy difícil los retos que vienen, que tenemos por delante y que solamente los podemos hacer si nos unimos. Si decimos que no vamos a unirnos, que no vamos a entrar en conflicto bélico, pues los podríamos resolver. Pues los podríamos resolver. Pero si decimos que no podemos hacerlo, no somos capaces ni biológicamente ni y por todos los factores que hemos mencionado, entonces la civilización naturalmente debería llegar a un punto donde va a colapsar en algún momento y va a haber una disminución, digamos, de la población global significativa. Y a lo mejor la siguiente generación, luego de haber entrado al conflicto, si decimos que el conflicto es inevitable para evolucionar, de pronto, a pesar del dolor y lo terrible que puede ser, puede significar que una nueva generación de seres humanos cambie todos estos elementos que hemos dicho, o haya un cambio en su genética o sí, hay un cambio en su genética a raíz de haber entrado en colapso. Y yo creo para mí que eso es lo más probable, dado lo que estamos hablando y lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, falta por ver si realmente cuando nos veamos amenazados por el tema climático, por el tema ambiental, por el tema de la inmigración, ahora hay un resurgimiento de la ultraderecha, básicamente apoyándose en que hay zonas de la Tierra que van a ser, ya están siendo inhabitables.
Entonces, Sí, puede ser. si en algún momento nos ponemos de acuerdo mira, el problema es de todos, o sea, no puedo resolverlo yo solo, pues habría un cambio. Si esto no funciona y entramos en guerra por recursos y por la narrativa mental y por la ideología y por la derecha, la ultraderecha, etcétera, etcétera, pues será en la siguiente etapa de la humanidad cuando la civilización Se da en Sí, existir. en fin, ya está. cambie, digámoslo Bueno, así, cambie, la civilización cambie a otro modelo. Tenemos Sí, ahora un modelo, que las cucarachas un modelo, evolucionen y les toque a ellos también es una posibilidad viable, ¿no? La Tierra no nos sí, pertenece, o sea, no. muchos años. sí. Ahora, viendo el ejemplo de los chimpancés y nosotros, pues bueno, de momento no parece haber mucha esperanza, pero yo creo que podemos Bueno, sobrepasar nuestros impulsos, ¿no? Realmente, sí podemos. Con esto Pero lo claro, dejaría aquí. Dejaría con bueno, esta nota final que me parece muy buena. los chimpancés. Pero bueno, a ver qué opinan. Y den opiniones, habrán Yo- debate. sí, sí. Y Y denos un like, please. Que YouTube no está enseñando los podcasts a nadie. el objetivo al final de esto era abrir debate y como decías antes, que la gente no solo vea a un lado, sino vea a todos y en todo. Sí, sí. Y nada, y también un pequeño comentario. Habrán visto que hemos cambiado completamente el formato. Y esto ha sido, bueno, por falta por algunos problemas que hemos tenido de hacerlo en directo, en el estudio, problemas del estudio, digámoslo así. Pues hemos decidido tener este formato y a ver qué tal va. Y gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao. hasta el próximo.